buen día a todas y todos ustedes. Muy buenas tardes a algunos de los ponentes, los invitados que están en otro continente. Quiero en primer lugar agradecer a las y los ponentes que nos acompañan el día de hoy por aceptar esta invitación. Por favor, reciban un saludo muy cordial de nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Por supuesto, quiero felicitar al rector del CUSEA, Gustavo Padilla, por la iniciativa de estos webinars vinculados a las áreas económico-administrativas y de liderazgo. Y también aprovecho para una felicitación por todos los trabajos que han hecho y análisis en el contexto de la reactivación económica que han sido muy importantes. También un reconocimiento y felicitación al coordinador del MBA, César Omar, por la organización de este webinar en particular. Bueno, durante estos tiempos todos hablamos, todo el mundo habla de innovación, de disrupción, de transformación, de nueva normalidad, de reactivación, pero de pronto me parece que perdemos de vista que todo esto lo hacen las personas en particular, lo hacen los equipos, no las organizaciones, no los gobiernos, no las instituciones en abstracto, sino las personas. Y para eso es fundamental un liderazgo efectivo, un liderazgo adecuado en estos contextos. Entonces, uno de los objetivos de este webinar es donde en el contexto de donde una de las palabras más utilizadas en el mundo, yo creo que después de la palabra COVID-19 está la palabra crisis. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis moral. Entonces, una de las preguntas guía de este importante panel es cómo transformar, qué recomendaciones para los líderes en tiempos tan complejos y tan turbulentos. Tenemos en este panel 4 líderes que no solo saben de conceptos de liderazgo, que no solo hablan de liderazgo, sino que lo ejercen todos los días. Sí, Yolanda Martínez, desde una representación muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, Xavi Marcet, que es un experto consultor, pero también un líder internacional, Guillermo Cisneros, también con una vasta experiencia de liderazgo, y por supuesto el rector de CUSEA, sí, como uno de los centros universitarios que más ha incidido en este proceso de reactivación económica. Entonces, bueno, y en particular, y con esto termino, debo confesar que soy asiduo lector de Xavi Marcet y sus columnas en la Vanguardia, precisamente sobre liderazgo. Son francamente muy buenas y muy recomendables. Agradezco una vez más que hayan aceptado esta invitación, dadas sus apretadas agendas, que antes eran de aeropuerto en aeropuerto y ahora son de plataforma en plataforma. Pero de cualquier manera se aprecia muchísimo y les agradezco. Será un placer escuchar a los 4 de ustedes. Les cedo la palabra al rector del CUSEA, Luis Gustavo Padilla. Muchas gracias y lo vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias, Carlos Iván. Pues también felicitar a la Rectoría General de la Universidad, a nuestro rector general y particularmente a Carlos Iván y a la Coordinación General Académica y de Innovación por el liderazgo en la conducción de esta época compleja de la Universidad de Guadalajara y por haber desarrollado un plan para que la universidad pudiera, por un lado, entender cuáles son las circunstancias en las que la educación superior y particularmente la Universidad de Guadalajara debió tomar decisiones pertinentes y oportunas. Y ello muestra, ya nos estamos adelantando en el tema de hoy, me queda claro que el liderazgo de la Universidad de Guadalajara en este periodo ha sido crucial, no solamente para conducir a través de la sala de situación de la Universidad de Guadalajara las políticas públicas que el gobierno del Estado adoptó para garantizar lo más importante en este periodo, que tiene que ver con salvaguardar la salud de nuestra población en esta pandemia, y ahora con la reactivación económica con la que efectivamente estamos como Universidad de Guadalajara colaborando con el gobierno, con una mesa de reactivación económica, porque estimamos que si bien lo más importante es preservar la vida y la salud
de las personas, de los jaliscienses, de los mexicanos, también necesitamos tomar decisiones para que esta reactivación económica permita que la economía y el bienestar de nuestra sociedad pueda continuar. Así es que no hay mejor marco de apertura de este webinar que el ejemplo que los universitarios de la Universidad de Guadalajara hemos dispuesto en todo este periodo complejo para la humanidad. A mí me da mucho gusto moderar esta sesión, este foro, en un contexto, como ya lo mencionaba Carlos Iván, muy complejo, en donde yo puedo decir en principio que no tenemos una definición clara de lo que es o lo que será esta nueva normalidad. Nos queda claro que la crisis sanitaria, que la pandemia nos sorprendió a toda la humanidad, a todas las organizaciones, y me atrevo a decir que el liderazgo, como se conocía en el presente, a principios de siglo, el liderazgo como se conocía en el siglo pasado, y el tipo de liderazgo que deberá afrontar los retos de una agenda global de sí ya compleja antes de este año 2020, al principio de este siglo, hoy nos ha cambiado completamente. Estamos viviendo una época en la que un conjunto de problemas se entremezclan, en donde la única constante es la gestión del riesgo, y un riesgo en donde lo vemos que se va manifestando de manera transversal en torno a una crisis epidemiológica a nivel global. Hemos visto cómo cada país ha adoptado medidas, políticas de Estado para salvaguardar lo más importante y poder garantizar la reactivación de la vida de la sociedad, la reincorporación a la vida cotidiana. Hemos visto cómo ha tomado decisiones países asiáticos, europeos, América Latina en particular, ha sido un mosaico de formas y medidas, y lo que nos damos cuenta es que el liderazgo se está transformando a un liderazgo ya no tanto de gobiernos, ni muy particularmente de organizaciones per se, sino son liderazgos a partir de personas o personalidades que entienden que hay una nueva gobernanza mundial, que hay una gobernanza, una forma de dirigir a la sociedad de manera distinta, en donde tendremos que encontrar espacios o plataformas para conjuntar liderazgos, a su vez, que permitan esa nueva gobernanza de este problema. Por eso es que hoy se antoja una exposición, como ya lo comentó Carlos Iván, muy interesante, porque Yolanda Martínez, quien actualmente representa, está como representante del grupo del BID en Chile, y que ha tenido una gran trayectoria en la generación de colaboraciones y sinergias en proyectos públicos y privados, y su último periodo en política pública para la transformación digital, que sin lugar a dudas, hoy, gracias a la tecnología, gracias a estos medios digitales, nos están permitiendo mantener la socialización, la comunicación, la información, el conocimiento, la transmisión del conocimiento, y la vida de transformación de lo social a lo digital es fundamental, y por eso me da mucho gusto que en un momento dado escuchemos a la opinión y el punto de vista de Yolanda Martínez, pero se integra con la visión de Xavi Marcet, de Javier Marcet, en donde pues él es un gran estratega sobre innovación y emprendimiento corporativo, que nos ha dejado, digamos, un conocimiento útil para tomar decisiones, por ejemplo, en la Escuela de Negocios de UC Berkeley. Ha estado trabajando desde el ESADE, que es una institución muy reconocida en Barcelona. Por cierto, yo algún día quise estudiar mi maestría en gestión pública en Barcelona. No lo pude hacer por circunstancias de coyuntura, pero bueno, reconocemos el trabajo que tú haces, y sobre todo tú con tus contribuciones desde la Universidad Politécnica de la Cataluña, y con esta
liderazgo en el Global University Innovation Network, ¿no? Que es, digamos, el rol que tienen las universidades para afrontar estos desafíos y particularmente el liderazgo. Y bueno, qué decir de Guillermo Cisneros, a quien lo conocemos desde hace ya varios años, con su formación en ciencias económicas, también por una universidad de mucho prestigio, la Universidad de Barcelona, y bueno, habiendo dirigido iniciativas en el ámbito de la innovación y el conocimiento desde la Harvard Business School o en Babson College, ¿no? Que es una institución muy reconocida a nivel mundial y con una amplia experiencia, sobre todo, cómo conjuga Guillermo la formación y la experiencia académica con el mundo empresarial. Hoy también el sector empresarial tiene que mostrarse con una perspectiva diferente. Ya los modelos económicos del pasado están agotados. Tenemos que construir una economía social y solidaria distinta y en donde el liderazgo también del ámbito empresarial tiene mucho que aportar para salir adelante. Yo cierro desde las teorías más clásicas del liderazgo, ¿no? John Maxwell ya establecía que el liderazgo organizacional representa esta capacidad para mejorar los entornos y los contextos, ¿no? Que más allá de las instituciones son las personas en las instituciones que tienen la capacidad de influir, de dirigir, de crear sinergias para hacer verdaderos cambios que puedan transformar. Entonces, la tecnología, la necesidad de cambios en la gobernanza, la visión de cómo decidir y sobre qué decidir, ¿no? La política pública en su conjunto tendrá que ser replanteada a partir del principio esencial de este webinar, que es el liderazgo organizacional. Por eso, yo les quiero dejar, no para que lo contesten, sino más bien como espacios, como puntos para reflexión. Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos y complementando lo que dijo Carlos Iván, de cara a estos nuevos retos y desafíos complejos y en los que el factor riesgo estará presente y tal vez el factor riesgo será más insistente cada día, ¿qué características deberá tener este liderazgo, el liderazgo organizacional en la era post-COVID? O bien, ¿qué liderazgo para esta nueva normalidad? ¿Qué retos enfrentamos como sociedad para lograr este regreso a la normalidad? ¿Y qué factores entonces del liderazgo serán determinantes para verdaderamente conducir y sobre todo trabajar y dar un resultado como sociedad? Hoy es muy difícil la reactivación económica porque las personas tenemos, digamos, una sociedad muy heterogénea. ¿Cómo conducir entre la pobreza, el desarrollo, la inclusión? Estamos viendo lo que está sucediendo en otros países, estamos viendo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, particularmente por esta tragedia global, de tal suerte que se antoja pues que un liderazgo tiene que tener ciertas características. Así es que, si me lo permiten, y por tener la perspectiva de género en este webinar, a mí me gustaría primero dejar a nuestra amiga a Yolanda Martínez. Les vamos a dejar 8 minutos para que expongan en la primera ronda. Después haríamos, digamos, un diálogo o algunas preguntas entre nosotras y nosotros mismos para poder después cerrar con conclusiones. Es que, Yolanda, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y de compartir. ¿Me podrían confirmar si se ve la presentación? Perfecto. Pues a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias por el espacio para compartir. A mí me gustaría mucho comenzar la reflexión con datos importantes en cómo estamos en la región, en liderazgos de emprendimientos a los que se les denomina unicornio, ¿no? Estas famosas startups que alcanzan el valor de $1 billón, ¿no? Y en este contexto de COVID, donde la adopción
exponencial del uso de tecnología ha sido el común denominador para permitir continuar con actividades como la educación, ciertas actividades de trabajo que se pueden hacer de manera virtual. Esto empieza a tomar mucha relevancia, ¿no? La economía digital respecto del PIB mundial antes del COVID representaba un 15.5%. Las proyecciones que estaban estimadas para el 2025 describían un crecimiento de 24.3% del total de la economía. Habría que hacer estos ajustes derivados de la recesión actual por el COVID, pero una cifra importante es de 360 unicornios a nivel global, únicamente 19 están en América Latina y el Caribe, y no representados de manera equitativa entre todos los países de la región, ¿no? Sobresale México, Argentina, significativamente Brasil, ¿no? Y con estados bastante importantes como Nubank, Rapid en Colombia. ¿Y por qué ha sido tan lenta la participación o el desarrollo de nuevos liderazgos o emprendimientos en el mundo digital? Esta es una gráfica que me parece muy interesante. Viene de un estudio que se realizó con CEPAL y el Instituto de Telecomunicaciones de la Universidad de Columbia que dirige el doctor Katz. Y básicamente esta gráfica representa cómo desde el 2004 al 2018 ha habido una inversión bastante importante de los países en materia de infraestructura, ¿no? Hoy la mayoría de los países en América Latina y el Caribe tienen acceso a Internet. En México el nivel de cobertura es de 80 millones de personas. En Chile es de los más altos a nivel regional. Varios de los países ya se encuentran en procesos de licitación de espectro 5G, es decir, ha habido consistentemente inversiones importantes en materia de conectividad. Sin embargo, cuando uno compara este índice de digitalización versus el índice de capital humano, que el índice de capital humano es cuántos ingenieros se gradúan de las universidades, si se han habilitado políticas públicas asociadas a la reconversión laboral, pues vemos que este se ha mantenido muy estático. Y esto lo hemos visto con la crisis, ¿no? Una cosa es que las universidades tengan acceso a Internet, incluso en México acceso a la red NIVA o Internet 2 en la mayoría de la región de América Latina y el Caribe, o que las empresas tengan acceso a Internet. Y otra cosa es que hubiera una estrategia a nivel organizacional para operar completamente en digital, ¿no? Y esto refleja eso. Una cosa es tener el acceso y otra cosa es tener una estrategia de uso eficiente de esa tecnología para hacer que mi negocio o mi organización sea más productivo, como un factor de innovación o como un factor de base de nueva creación de servicios y emprendimientos digitales. ¿Cómo se viene el panorama en la región en materia COVID? Esta es una gráfica bastante interesante que muestra cómo la recesión en estos meses, donde ha bajado de manera muy significativa la actividad económica, puede significar para América Latina y el Caribe un retroceso de 13 años en materia de incidencia en la pobreza. Y esto es algo que hay que mantener muy presente cuando estamos hablando de liderazgo y de los desafíos que tienen las nuevas organizaciones públicas y privadas ante este contexto, ¿no? Era mucho lo que se había ganado en la región en general, en disminuir estos índices, en tener un Estado de Derecho que permitiera una mayor atracción de inversiones, que fomentara y facilitara la creación de nuevas empresas, pero eso se ve altamente amenazado por la recesión en la que estamos entrando. Un aspecto muy importante en América Latina y el Caribe son las remesas, ¿no? Y si pensamos en que en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que están pidiendo subsidios por pérdida de empleo, eso va a significar un impacto muy significativo en la baja de remesas como factor de ingreso para los sectores más vulnerables de América Latina y el Caribe. Y simplemente en México, las estimaciones que se han hecho de incidencia en nivel de pobreza, pues tenemos que si dejamos de recibir remesas, puede incrementar el porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza hasta un 60%. Y es muy consistente la cifra en América Latina, en ciertos países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el gran desafío organizacional? Y lo digo para todo, para las grandes empresas, para las pymes, para las universidades, apostarle al desarrollo del capital humano, apostarle a tener estrategias y políticas públicas de reconversión laboral que permitan desarrollar habilidades digitales para el siglo XXI. Pensamiento analítico y de innovación, análisis y evaluación de sistemas, racionamiento e ideación,
inteligencia emocional, liderazgo e influencia social, un aprendizaje muy activo basado en proyectos, promover la creatividad, el diseño, el desarrollo de nuevas tecnologías, el pensamiento crítico y cómo tengo esquemas para resolver problemas complejos. De acuerdo a uno de los estudios más recientes de Naciones Unidas, la mayoría de las actividades administrativas van a ser automatizables entre un 30 y 60% en los próximos 10 años. Esto posiblemente se va a acelerar porque con COVID lo que pasó fue que se adoptó masivamente los recursos digitales en muchas de las organizaciones. Y el gran desafío que tenemos ante una recesión es cómo aprovechamos al máximo la conectividad para que millones de personas tengan acceso a herramientas, cursos y programas que les permitan desarrollar habilidades digitales donde incluso puedan emplearse desde su casa. ¿Cuál es el principal desafío en materia de transformación digital? Uno, para las organizaciones, entender que es un proceso continuo. Ahorita Zoom, pero mañana es otra cosa. Ahorita es aprender a vender en canales digitales como puede ser Amazon o Mercado Libre. Mañana es reinventar completamente mi negocio. Si estoy en el sector turismo, que posiblemente sea de los que más tarden en reabrirse, pues experimentar en el uso de tecnologías que permitan generar otro tipo de experiencias, como fue el caso de Helsinki, donde lograron tener más de 1 millón de personas conectadas con avatars, viviendo la experiencia de un concierto, por ejemplo, que eso se ve muy lejano de que suceda próximamente, que podamos tener 80,000 personas en el Estadio Azteca haciendo alguna actividad que permite esa cantidad de aglomeración. Involucrar a todos los agentes de la sociedad. El ejemplo de Jalisco en el trabajo colaborativo con la Universidad de Guadalajara, de análisis de datos, de diseño de política pública, el Hospital de las Pymes, son ejemplos de cómo el trabajo es colaborativo, cómo las crisis se tienen que atender de manera multisectorial, entre sector privado, sector público, sociedad civil, la responsabilidad ciudadana, la participación de todas las áreas internas de la institución. O sea, el llevar el proceso de transformación no es nada más del área de tecnologías de información, es un proceso organizacional completamente, ¿no? Donde la tecnología es solo un medio, pero implica transformar procesos, desarrollar habilidades digitales en todas las personas que están en la organización, entender e internalizar por todos los que participan en la organización que los datos son la materia prima más importante de la era digital y que el verdadero reto es el cambio cultural. Y eso incrementará nuestras capacidades como instituciones de resiliencia. Les pongo como ejemplo el banco, somos el organismo de financiación multilateral más importante para América Latina y el Caribe. Somos más de 4,000 personas distribuidas a lo largo de 26 oficinas y headquarters que se encuentra en Washington. Y a raíz de la emergencia se dispuso un capital de más de 12,000 millones de dólares para apoyar a los gobiernos en sus diferentes planes de contención de la emergencia y de reactivación económica. En un espacio normal, el diseño de una operación en el banco se llevaba 6 meses. El propio banco tuvo que aprender a disminuir significativamente este tiempo de aprobación, diseñando prototipos que atendían puntualmente las áreas más prioritarias, como es la emergencia en salud, los ajustes en materia fiscal, diferentes modelos de reactivación económica, eficiencia en el gasto, ¿no? Y pasar de un proceso que normalmente llevaba 6 meses, que involucraba viajar a muchas personas entre países para diseñar esas operaciones, hacerlo todo completamente virtual desde el 15 de marzo y tener operaciones que se aprueban en 4 o 6 semanas máximo, ¿no? Algunos datos de cómo trabaja completamente virtual el banco desde el 15 de marzo. Tenemos más de 3,800 usuarios conectados diariamente a diferentes aplicaciones en nube, más de 2,400 reuniones virtuales en un día normal. El banco también ha permitido funcionar como plataforma para que muchos de los clientes del banco que no tienen las capacidades tecnológicas puedan aprovechar los diferentes mecanismos de conexión para realizar llamadas, y vino a romperse un paradigma, ¿no? No hay fronteras. Cuando alguien se conecta a Internet, hoy podemos estar en diferentes continentes dialogando sobre la importancia de los liderazgos internacionales gracias a que tenemos a Internet, y abre también una enorme oportunidad de cómo brindamos más impacto, cómo el dinero que antes se invertía en tener misiones a diferentes países, ¿no? Pues hoy se utiliza para generar mayores instrumentos de financiamiento, para redefinir nuevas maneras de trabajar, para habilitar diálogos, para hacer más exponencial el impacto que tenemos como organización.
Como última reflexión, me parece importante dejarles que el verdadero desafío viene cuando las organizaciones tienen que poner a disposición de sus clientes, públicos o privados, servicios digitales de forma ágil, sencilla, disponibles 24/7 desde cualquier dispositivo y lugar que tenga acceso a Internet, ¿no? Y pueden ser desde servicios de gobierno, como abrir una empresa, que hoy más que nunca para reactivar la economía, nadie se imagina una oficina llena de gente pidiendo turnos donde eso significa hacinamiento, o adultos mayores esperando a cobrar su pensión cuando son el grupo poblacional más vulnerable, ¿no? Hoy la tecnología nos ha enseñado que el valor más importante en los procesos de transformación son organizaciones que tienen equipos diversos en habilidades, en género, que centran y que tienen toda una estrategia de diseño de experiencias digitales basadas en las necesidades de los usuarios, desde servicios de gobierno, servicios de voluntariado. Me gusta mucho una iniciativa que se llama Be My Eyes, donde permiten que personas invidentes puedan, a través de una aplicación móvil, contactar a voluntarios que les leen las etiquetas cuando están en el súper o cuando están haciendo alguna actividad, ¿no? Bancos que ya existen completamente en digital, o sea que ya no existe el concepto y el costo de operación de tener sucursales, y eso nos viene a replantear cuál debe de ser la nueva forma organizacional, también en un proceso de reactivación económica que será muy duro del que alcance los niveles de crecimiento que se venían registrando antes de la pandemia, donde los emprendedores, donde los inversionistas deberán de estar focalizando el esfuerzo en inversiones llamadas ESG, es decir, en aquellas empresas que sean socialmente con un impacto muy claro, responsables con el medio ambiente, más humanas en cómo incluimos y diseñamos servicios y experiencias digitales para todos. No olvidemos que hay un gran porcentaje de la población a nivel mundial que tiene algún tipo de discapacidad y que no pueden quedar excluidos de este tipo de revoluciones. Con esto aquí los dejo. El banco tiene muchísimas iniciativas en materia de liderazgo organizacional, en materia de política pública para el desarrollo. Los invito a que conozcan estas iniciativas con mayor detalle. El representante en México es Tomás Bermúdez, y sin duda nos encanta formar parte de este ejercicio de reflexión, donde la apuesta está a seguir generando mayores capacidades de liderazgo y de emprendimiento que permitan a la región de América Latina y el Caribe aprovechar al máximo todo lo que se puede hacer cuando se tiene acceso a Internet, y cuando ese acceso a Internet significa una mayor oportunidad de desarrollo para las personas y de productividad para los emprendimientos. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Nos quedamos con un desafío que en el liderazgo tiene que ver con la adopción digital. Y para esa adopción digital, un gran reto tiene que ver cómo disminuir las brechas entre quienes tengan oportunidad al uso de los recursos digitales y quienes no lo tengan. Se ha discutido mucho a lo largo de estos últimos, yo diría, 15 años en México, que el Internet es un habilitador económico, es un democratizador y es un igualador social, de tal manera que países como el nuestro tendría que, digamos, relanzar esa visión y esa estrategia digital nacional para poder aprovechar al máximo esto que tú has comentado, y sobre todo estar muy conscientes, y yo agregaría que esta política global de gobierno abierto, gobierno digital, hoy más que nunca tiene una actualidad, que tendríamos que optar por ella, y sobre todo también desde el mundo económico y empresarial, todos los retos de la economía del conocimiento y particularmente la cuarta revolución industrial, ¿no? Creo que ahora, con esto que tú estás señalando, creo que es muy claro, ¿no?, que una de las alternativas, para reducir las brechas y poder recuperar económicamente a nuestras economías, pues tendríamos que tener claro esto que tú acabas de plantear, y que el BID lo ha venido manejando de una manera muy consistente y pertinente. Bueno, ahora dejamos a Javier Marcet también para que nos hable desde su punto de vista sobre qué liderazgo necesita nuestra sociedad para poder salir adelante. Por favor, Javier. Pues buenas tardes, y en primer lugar dar las gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Conferencia de Rector. Muchas gracias, Carlos Iván. Muchas gracias por esta oportunidad de poder participar.
Yo les platicaré un poco de lo que he vivido estos días con líderes de distintos ámbitos, empresariales sobre todo. Mi principal actividad está en ayudar a empresas, pero también con líderes universitarios y líderes, en este caso, básicamente de España, en términos políticos. Miren, mi intervención será un poco distinta a la de Yolanda, más centrada, digamos, en estas características de liderazgo. Miren, es en la adversidad cuando se ponen a prueba los líderes. Para pedalear en llano y en bajada es más fácil. Es en la adversidad donde sabemos, digamos, la calidad de los líderes que tenemos. Es un momento difícil, ¿no?, en la que hay que tomar muchas decisiones, decisiones que tienen básicamente que ver con dilemas. Hay momentos en que es muy fácil quedar como un mediocre. Es muy fácil. Es muy fácil tener que comerte tus palabras. Es muy fácil tener que comerte tus decisiones. ¿Por qué? Porque son situaciones de una incertidumbre extraordinaria. Entonces lo que necesitamos son líderes que en momentos difíciles no piensen en quedar como un mediocre, sino piensen en cómo sirven a la sociedad, cómo sirven a sus organizaciones, que transmitan con argumentos, digamos, claros el porqué de sus decisiones, pero que no busquen, digamos, un protagonismo personal. En todas las crisis hay gente que lo que hace, digamos, es regodearse de un protagonismo fruto de la adversidad. No, necesitamos gente que piense en misión y agilidad. Aquella gente que ha hecho cosas importantes ha sido la gente que ha sido capaz de sumar una misión clara, salvar vidas, por ejemplo, ante la COVID, o salvar la economía, o generar una dinámica de una universidad que pueda continuar, digamos, con sus actividades principales, y lo han hecho con agilidad. Y creo que es una de las lecciones. Digamos, esta capacidad de sumar misión y agilidad, de sumar propósito y comunidad, ha sido muy importante. Al principio, en las empresas, trabajábamos mucho, digamos, con gente que tenía que tomar decisiones muy rápidas, con un triángulo que era un triángulo de personas, tesorería y clientes. Las personas son las que nos permitirán crear valor también después de la crisis, las personas nuestras, las que tenemos en nuestra comunidad. La tesorería son los respiradores de las empresas. Las empresas no mueren porque tengan 2 años que den malos resultados, mueren cuando no tienen tesorería. Y 3, los clientes, porque finalmente las empresas van a ser viables no porque los gobiernos les den subvenciones o no porque los gobiernos les dejen créditos. Esto es parte del aparato de respiración. Las empresas son, digamos, viables o no, precisamente gracias a los clientes. Entonces, durante este tiempo ha sido, francamente, muy interesante ver, digamos, la consistencia de los líderes, cómo reaccionaban y cómo no aparecían como gente solos ante el peligro, que algunos líderes políticos han tenido esa tentación, ¿no?, sino como aparecían como gente que sobre todo es capaz de dinamizar equipos, de empoderarlos, de dar más autonomía, de dar más responsabilidad, sin renunciar, digamos, siempre a la responsabilidad de aquel que tiene digamos, el encargo directivo, creando perímetros de confianza. Y esto ha sido especialmente importante cuando hemos estado practicando el teletrabajo. Mirad, el teletrabajo es muy antiguo. Que todos hayamos ido a casa, digamos, a trabajar, no es tan distinto de lo que yo hago constantemente desde hace muchos años, porque como Guillermo, como muchos otros, nos pasamos el día viajando. Decía antes Carlos Iván que hemos cambiado los aeropuertos por las pantallas. Pues es verdad, pero volveremos a los aeropuertos. Entonces, lo antiguo no es, el teletrabajo no es nuevo. Lo que ha sido nuevo en muchas organizaciones es los mecanismos de confianza y los mecanismos de empoderamiento que se han generado. ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando termine todo esto? No, lo que nos toca no es volver, digamos, a la situación de partida,
Tampoco tenemos que ser fanáticos del teletrabajo, por favor. Ahora van a empezar, digamos, la gente, digamos, que defiende esto desde el talibanismo del teletrabajo. No, hombre, no. Lo que necesitamos son organizaciones flexibles, organizaciones que tengan más oportunidades. Entonces, durante este tiempo, para mí ha sido muy importante que los líderes hayan sabido escuchar rápido y, sobre todo, lo más difícil siempre, que es escuchar lo que no te dicen. Estos son los líderes que saben escuchar lo que te dice la gente y lo que no dice, lo que dicen los clientes y lo que no dice. Es una frase de Drucker. Lo más difícil es escuchar lo que la gente no te dice. Pero es lo que en estos momentos, digamos, es fundamental, ¿no? Porque, digamos, lo más difícil en momentos de estos es que uno no tiene que enfrentarse a problemas. No es verdad. Los problemas, finalmente, tenemos organizaciones universitarias, empresariales, administrativas, públicas, potentes, que finalmente resolvemos los problemas y los escalamos. Es que no estamos enfrentados a problemas. La complicación, el mundo del siglo XX era complicado y generaba problemas. El mundo del siglo XXI es complejo y genera dilemas. Y ahora estamos ante un gran dilema, el más grave de nuestra vida. ¿Es salud o economía? Y hemos visto cómo hay determinados líderes en el mundo, digamos, que han hecho ridiculeces constantes, impropias de sus países. No, digamos, lo difícil, digamos, del liderazgo hoy es enfrentar la complejidad, es enfrentar, digamos, estos dilemas. Y tengo que decir que ha habido gente que he encontrado admirables, porque hay gente, digamos, que es normal, y lo entiendo y no lo critico, han quedado muy pegados, digamos, a la realidad de este momento, han puesto la nariz en los Excels y han visto, digamos, como... Muy bien, perfecto. Pero hay gente que en este momento ha sabido levantar la mirada. Levantar la mirada, ¿no? Y han sido capaces de hacer algo que es propio de los grandes líderes, que es ante la máxima adversidad ser constructores de oportunidades. Este es un elemento clave del liderazgo hoy. Ser opportunity builder, ser constructores de oportunidades. Ha habido un momento en la crisis que el líder gestionaba la emergencia, no solo con sus equipos. Y además ha sido un momento muy especial. Han pasado cosas, digamos, que no pasan normalmente en las organizaciones. Pero ahora lo que toca, digamos, no solamente es gestionar las emergencias, sino nos toca es inspirar. Siempre respetamos más a la gente de la que aprendemos. Y los líderes tengo que inspirar. Inspirar especialmente lo que hay que aprender de esta crisis y lo que hay que desaprender. Y esto no es formación. La formación es más fácil que todo esto. Para aprender uno tiene que querer aprender. Y para desaprender todavía es más difícil. Y mucho me temo que hay muchas organizaciones que harán muchos discursos, pero no implementarán nada de lo que ha pasado en esta crisis. Volverán al punto de partida, volverán a sus inercias, volverán a la contingencia, volverán a la dictadura del día a día. Y es que la gran falacia es esperar a hacer los cambios a volver. Cuando volvamos no cambiaremos nada. Y una parte importante del liderazgo tiene que ver con esta capacidad de generar esta oportunidad de cambio que en medio de la adversidad del COVID se ha producido. Es un momento también para que los líderes piensen en la sociedad. Es un momento especial. En las universidades tenemos que pensar con la sociedad, tenemos que pensar también, digamos, en, evidentemente, nuestros alumnos, nuestra comunidad. Es un momento para que las empresas piensen en la sociedad, aunque tengan un momento de dificultad. Acordaros de Drucker, no hay empresas sanas en una sociedad insana. Y es un momento para, digamos, que las administraciones piensen siempre en la sociedad, pero especialmente no, y que articulen, digamos, mecanismos ágiles. La agilidad es la vida. En este momento, la agilidad es la vida.
mecanismos ágiles. Si no son ágiles, no van a servir, para poder, digamos, ayudar a las empresas. Se acaba de incorporar, digamos, a la conferencia mi perro porque alguien ha llamado a la puerta. Les pido disculpas. En todo caso, lo hace con buena voluntad. Finalmente, me gustaría también comentarles que una de las cosas que más me ha impresionado es determinados liderazgos que sin buscar ningún protagonismo han mostrado una resiliencia extraordinaria. Gente que básicamente ha entendido lo que hace muchos años que sabemos, pero que cuando lo ves no deja de impresionarte. Y es que liderar solamente se lidera desde el ejemplo. Crear narrativas es algo, digamos, realmente fácil, ¿eh? Y lo que más me impresiona es, digamos, esta gente que lo hace, bueno, que entiende una cosa que hace muchos años que sabemos, pero que es esencial para mí en el liderazgo. Es que liderar no es servirse, sino que liderar es servir sin aspavientos, sin darte importancia, más de la que... No. Practicar ambición y humildad. Esta es la lección. Y vamos a necesitar este tipo de gente porque, mirad, ante la adversidad, muchas de nuestras organizaciones han sido capaces de ponerse en formato beta, casi como si fueran startups cuando son elefantes que no se mueven casi. Moverlos es una barbaridad, es mover transatlánticos. Ahora lo que necesitamos son líderes que sin esta adversidad sean capaces, sean conscientes, sean inspiradores, porque cuando pase la COVID, nuestras organizaciones continuarán necesitando mucha transformación. Y en esta lógica, no de servirse, sino de servir sin aspavientos, creo que está el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante todas tus reflexiones y nos quedamos con esta gran definición, digamos, de lo que es el liderazgo que requieren nuestras organizaciones, nuestra sociedad, en donde debe de haber una misión clara, debe de haber esa agilidad para poder atender y responder con la velocidad que se debe de atender a los problemas, enfrentando de una manera precisa la complejidad y sobre todo esta forma de adaptar en el que tendremos que aprender a desaprender más rápido y aprender entonces lo que pueda ser útil para pensar o repensarnos desde las esferas pública, privada, en el centro, que en este caso es nuestra sociedad, y sobre todo esta capacidad de tener un liderazgo resiliente, ¿no? Capaz de poder amortiguar incluso la presión de quienes no pueden hoy tejer un camino claro hacia el futuro, en donde el liderazgo es un liderazgo adaptativo, un liderazgo que crea valor público para la sociedad. Creo que el valor público ahora es encontrar cuál es el valor público o a qué le va a dar valor nuestra sociedad, y eso tiene que ver con escuchar. Es un tiempo en el que nos tenemos que escuchar para poder caminar y reconstruir a una sociedad con mucha complejidad. Así que muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a Guillermo Cisneros. Guillermo, por favor. Tu micrófono está apagado, Guillermo. Micrófono apagado, Guillermo. Tienes que prenderlo. ¿Ya? Listo. Perfecto, estupendo, muchas gracias. Pues nada, encantado de estar con todos ustedes hoy. Voy a complementar algunas de las cosas que tanto Yolanda como Xavi han comentado e intentaré no ser redundante, aunque habrá puntos de coincidencia necesariamente. Evidentemente nos enfrentamos a una crisis sanitaria, social, económica, como os ha comentado, pues sin precedentes, desconocida, imprevista, pero también un contexto que la crisis va a ser la nueva constante, porque al final la crisis es cambio, y el cambio va a ser es la nueva constante. Lo que nos encontramos es una crisis tan masiva que todo esto se refleja en todos los aspectos de la sociedad, económicos, sociales,
sanitarios, con fuertes dilemas. Y al final también lo que hacen es generar dos aspectos positivos, buscando siempre el aspecto positivo. Primero, nos obliga a transformar, como dice Xavier, de una forma mucho más ágil y rápida, cosas que debían pasar pero no estaban pasando y que posiblemente pues, van a pasar de una forma más rápida, y nos obligan a esa capacidad de cambio que posiblemente estábamos retrasando. Y también va a ser una oportunidad de crear y descubrir líderes, los líderes que necesitamos, ¿no? Hay un estudio, que es el estudio realizado por Pricewaterhouse sobre crisis, analizando 4.500 crisis organizativas. Bueno, al final su reflexión es muy simple, es decir, ser capaces, lo que llama crisis preparedness, es decir, tener la capacidad de estar preparados ante las crisis, es la nueva ventaja competitiva. Y es la nueva ventaja competitiva de las organizaciones. Y la situación en la que estamos pues va a ser una prueba de ello, ¿no? Y además la crisis es el momento de liderazgo. Yo no quiero hacer ahora tampoco muchas teorías de liderazgo, pero sí que voy a compartir algunas ideas de, bueno, pues porque me ha tocado liderar organizaciones educativas, me ha tocado también formar y preparar líderes, y reflexionar sobre este tema desde la práctica y desde la observación de otros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es uno de los principales efectos de una crisis de ese tipo? Es la generación de incertidumbre. Al final, la incertidumbre es la falta de seguridad, la falta de confianza en lo que va a pasar, no sabemos dónde estará. El problema no es la crisis sanitaria, sino la incertidumbre a la que nos enfrentamos con esta crisis sanitaria, que no sabemos todavía cómo podemos gestionar. Hay enfermedades que están causando muchos más muertos en el mundo, pero esta no la sabemos gestionar, esta nos genera incertidumbre, esta no tenemos control. La naturaleza humana busca seguridad, busca certidumbre, la falta de control es la base del miedo, y esto nos afecta como personas, nos afecta como organizaciones, porque al final el rendimiento organizativo se deteriora siempre en momentos de incertidumbre. Y por lo tanto, al final es cómo gestionamos esas altas incertidumbres, cómo gestionamos estos procesos, ¿no? Y aunque hay muchas teorías sobre el liderazgo, y no quiero yo teorizar, pero sí quiero hacer unas reflexiones, siempre a mí la frase que me gusta más es que el líder, tú cuando ves a un líder lo reconoces y sabes que es un líder, no hace falta que te defina mucho, ¿no? Pero sí que creo que un líder es, sobre todo, en esencia, es un gestor de incertidumbres. Para gestionar las seguridades hay mucha gente. Y hay una naturaleza humana en la cual nos sentimos cómodos en la certidumbre, en la seguridad. Saber lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y saber qué resultado va a dar. La incertidumbre es la mayor incomodidad a la que nos enfrentamos, el mayor miedo. Y los líderes son gestores de incertidumbres, que no son gestores de riesgos. O sea, normalmente los gestores son... la función gerencial muchas veces es la gestión del riesgo. Que no pase nada, que no nos equivoquemos. El gestor de incertidumbres, que es el líder, es afrontarse a lo desconocido, a lo que no sabemos lo que pasará, y además donde nos podemos equivocar con mucha seguridad, o tenemos altas probabilidades. Por lo tanto, un líder al final es un gestor de incertidumbres y sobre todo un generador de seguridades. Cuando tú ejerces una función de liderazgo, te enfrentas, te expones a la incertidumbre y proteges a los demás de esa incertidumbre. Generas confianza, generas seguridad. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Y para eso hay que hacer... ¿Qué necesita un líder para generar esa seguridad, confianza y lidiar con la incertidumbre? Bueno, la primera es definir rumbos. Al final, cuando sabemos dónde vamos a llegar o cuál es nuestro objetivo, esto nos da a todos mucha tranquilidad. A todos los que estamos con el líder también mucha tranquilidad. Y es el líder el que fija rumbos, o fija rumbos con la gente, pero al final, como dice Leonardo da Vinci, elige tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. O también la frase, decir, cuando sabes a qué puerto llegar, todos los vientos son favorables. Pero lo primero que tiene que hacer un líder es fijar ese rumbo, ese objetivo, qué es lo que queremos conseguir para generar esa tranquilidad. La segunda característica que tiene que hacer un líder en un momento de alta incertidumbre
Y esa es una característica del liderazgo que a mí me parece sumamente importante. O sea, un líder no significa hablar muy bien, ser muy persuasivo o tener mucho poder. Esos son competencias, pero no buenas, positivas, pero no imprescindibles para un líder. Hay un enfoque que se llama el enfoque ontológico del liderazgo, que es lo que significa ser líder en esencia, ¿no? Y entre las cosas de las que habla es que un líder sobre todo es un generador de sentido, es un generador de propósitos, es un generador de sentido para los demás. Un líder es una persona que trabaja más para algo más grande que él mismo. La diferencia entre un jefe y un líder es muy sencilla. Un jefe, cuando tú trabajas con un jefe, sabes que trabajas para él, y cuando trabajas para un líder, sabes que trabajas para algo más grande que él y que todos juntos. Y esa generación de propósito es una necesidad humana. Sin ella nos sentimos perdidos. Supongo que todos conocen la obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, en la cual, pues él, a partir de su experiencia en los campos de concentración, desarrolla un nuevo enfoque psicológico que se llama de psicoterapia la logoterapia. Pero al final, la necesidad de sentido es algo que las organizaciones necesitan, las personas necesitan y da un propósito y nos permite afrontar la incertidumbre de una manera distinta. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? El para qué. El líder ante la incertidumbre no puede ser un líder de palabras y de discursos, tiene que ser un líder transformador. Y como decía Xavi, tiene que ser un líder de ejemplo. Tiene que ser un líder que se arremanga y vamos a hacer no bonitas palabras, sino vamos de manera ágil, como decía Xavi, de manera aprovechando la tecnología con todas las posibilidades que Yolanda nos comentaba, pero vamos a transformar la realidad. Vamos a crear una nueva realidad que nos permita salir mejor de donde estábamos y también generar resiliencia, que esto es una frase que todos conocemos, que es una característica intrínseca de las personas en las organizaciones. De hecho, todas las personas que tienen éxito en la vida, la característica esencial es la resiliencia, que no consiste solamente en no venirse abajo cuando las cosas van mal, sino en no venirse muy arriba cuando las cosas van muy bien, en saber mantener ese equilibrio y esa flexibilidad organizativa de la que Xavi nos hablaba. Y por último, esa creación de seguridad, esa reducción de incertidumbres, pasa por crear más líderes. La función principal de un líder es crear más líderes o distribuir el liderazgo. Yo he tenido que trabajar un tiempo en el liderazgo de una organización educativa en el mundo de la música. Y la música se aprende muchas cosas en el arte y en el jazz. Si uno ve un concierto de jazz, ve como, aunque hay un líder de la orquesta, líder de la banda, todo el mundo tiene su momento de liderazgo. Todo el mundo tiene la iniciativa en algún momento. Todo el mundo innova, lidera, improvisa, porque es un liderazgo compartido y distribuido y por lo tanto lo que hace eso es crear una fortaleza organizativa aún más fuerte. Pero yo creo que lo más importante en esos momentos es en esos momentos en los cuales necesitamos generar cambios, necesitamos afrontar incertidumbres y vamos a identificar y vamos a descubrir líderes. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer las organizaciones es no matar a los líderes, apoyarlos, también desarrollar nosotros la capacidad de liderazgo. Estamos muy acostumbrados, y esto no hago más que observar, por los comportamientos sociales, ¿no? Es decir, no instalarnos en la crítica de lo que se hace. El líder está asumiendo una responsabilidad muy importante y es asumir esa incertidumbre tomando decisiones de una manera ágil, flexible, asumiendo riesgos, asumiendo el riesgo del error. No matemos a los líderes, porque al final los necesitamos y necesitamos todos ser líderes. Y nosotros como instituciones educativas tenemos una altísima responsabilidad, primero porque nos enfrentamos a una necesidad de cambio insospechada, acelerada. Instituciones que somos tradicionalmente muy conservadoras, donde nos cuesta mucho asumir las transformaciones, donde la certidumbre es nuestro paradigma. Pero en cambio nuestro trabajo es, además, crear líderes. Va a ser crear los futuros gestores de incertidumbres,
Por lo tanto, nuestro reto como instituciones es doblemente importante. Ser capaces de transformarnos y adaptarnos de una manera rápida, mostrando liderazgo, siendo ejemplo de liderazgo para la sociedad y siendo de esa manera capaces de multiplicar el liderazgo que se necesita. Y estas son las reflexiones que quería compartir y muchísimas gracias. Pues gracias, Guillermo. Sin duda, hemos escuchado 3 intervenciones inteligentes y que yo advierto que se complementan, ¿no? Para modelar, digamos, un paradigma al que tendremos que atender las personas y las organizaciones. Y me imagino cómo se va a, de qué manera esto que han dicho ustedes 3, de qué manera tiene que influir en un proceso de transformación de lo que sabemos que es una de las principales instituciones de nuestra sociedad y que son precisamente las universidades. Yo leo y ahora reflexiono sobre lo que escuché, ¿no?, por parte de Yolanda, ¿no?, esta capacidad de transformación digital y aprovechar, o sea, ¿qué pasa qué recomiendas tú, Yolanda, para la universidad y los liderazgos universitarios? Nos dimos cuenta que entramos a una crisis de gestión educativa, de transición de un modelo a otro, de seguir manteniendo, digamos, las funciones sustantivas de una universidad, que es la docencia, la investigación, la extensión, la difusión de la cultura, la vinculación, y sobre todo las universidades son, por esencia, instituciones de alto liderazgo, y por tanto, quienes dirigen a las universidades tendremos que adoptar ese liderazgo de una manera muy particular. También desde el punto de vista de Xavi, este gran desafío, ¿no?, que has planteado tú, ¿cómo lo ves en la universidad, en las universidades en el mundo y particularmente en instituciones como la nuestra, que además pues no solamente es la función de formar, sino también es la función de orientar, de coadyuvar para sobrellevar a una sociedad y en el proceso de generar un conocimiento útil y poderlo, digamos, llevar a los rincones de una sociedad. Y contigo, Guillermo, bueno, pues claramente dijiste algunas características del nuevo liderazgo, ¿no? Definición de rumbo, particularmente. Yo creo que mucho la universidad como institución tendrá que estar a la vanguardia, tendrá que estar en la frontera de esta crisis para poder orientar precisamente el rumbo, generar sentido, generar propósito a una sociedad que hoy por hoy, de país en país y de sociedad en sociedad, pero déjenme decirles, es evidente que cada día menos la población cree en sus gobiernos, en términos generales. O sea, hay sociedades en cualquier parte del mundo en donde incluso más bien pareciera que los gobiernos hacen lo que se conoce en política pública como desgobierno, ¿no? Entonces, no es fácil. ¿Y qué rol juega entonces la universidad? Y toda esta capacidad de distribuir el liderazgo, ¿no?, de formar a nuevos líderes. A mí me gustaría escucharles, a reserva de tener otras preguntas por parte del público. Ahora, todo esto, ¿no?, si lo vemos en términos de liderazgo en las universidades, ¿y qué tenemos que hacer quienes estemos al frente? Lo digo yo, Carlos Iván, el rector general, tu servidor, en un centro universitario tan imponente por su liderazgo que ha propiciado a lo largo de los años. ¿Qué pueden decir de esta perspectiva? Si gustan, empezamos igual con Yolanda. Muchas gracias, rector, y muy enriquecedor escuchar a Javier y a Guillermo. Yo soy una orgullosa egresada de CUSEA y de la Universidad de Guadalajara, y estoy convencida que la universidad debe de ser una plataforma de desarrollo para la comunidad en la que se encuentra, y debe de ser una puerta al mundo para sus estudiantes. Cuando alguien va a la universidad, no importa de dónde vengas, es un espacio común. Es una comunidad vibrante de aprender, de explorar, de saber que no hay límites y de que mientras se construyan las capacidades necesarias para dirigir
para cuestionar, para emprender, me parece que son las habilidades más importantes, desarrollar esa actitud, ¿no? Y bueno, y el skill. Y me parece que ahí el gran desafío que tenemos en las universidades es esa transición a hacer transversal, por ejemplo, clases como ciencias de datos. No importa si estás estudiando para abogado o para veterinario o para ingeniero mecánico, si no tienes una base de ciencia de datos, de cómo se estructura, de cuáles son los principales software para la analítica de grandes datos, ahí estamos dejando un hueco importante, ¿no? Temas básicos como pensamiento computacional, resolución de problemas, no importa lo que estudies, son habilidades que vas a necesitar. La multidisciplinariedad. Creo que el gran desafío para las universidades es dejar de verse como departamentos o facultades. En la vida real, los equipos son diversos, en personas, en backgrounds, en profesiones, y es como se genera la innovación, y sobre eso hay muchísimos estudios al respecto. Y creo que la gran oportunidad que tiene, por ejemplo, la universidad es que está en red, y al estar en red democratiza el acceso a la educación a toda la gente de Jalisco, ¿no? Y cómo se aprovecha ese espacio para ampliar incluso la cobertura. Hoy a lo mejor hay una limitante de que en una clase caben 100 personas en un salón físico. Bueno, en una clase de Zoom no hay límite. Y ahora no todo puede ser virtualizable. Lo más importante en los procesos de innovación es esa interacción, es el trabajo en equipo. Entonces, encontrar ese punto medio entre cómo hago exponencial ciertos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero cómo sigo promoviendo el emprendimiento, y el emprendimiento entendido como personas que no importa dónde estén, sector público, sector privado, sector social, saben cuestionar, saben articular equipos, saben resolver, ¿no? Y dirigir ante la incertidumbre, qué recursos tengo al alcance, quién ya lo hizo, quién pueda aprender, cómo hacemos personas que aprendan a resolver, a diseñar, a construir, ante la adversidad en la que se encuentren. Y creo que ahí el ejemplo de cómo Jalisco ha abordado el tema del COVID en colaboración con la universidad, con la comunidad empresarial, con la comunidad de la sociedad civil es un gran ejemplo para el mundo, pero sí me parece que hay un desafío enorme de aprovechar al máximo las capacidades que tiene la universidad, técnicas, físicas, de talento, para potenciar aún más la generación de un desarrollo más sostenible y sustentable, en este caso para Jalisco. Muchas gracias, Yolanda. Pues estamos totalmente de acuerdo contigo en los principios que has comentado ahora con Xavi. Hay un tema que nos hemos venido planteando en la Universidad de Guadalajara y en muchas otras instituciones de educación superior a nivel global, en donde nos enfrentamos al dilema de sí formar técnicos y profesionistas, pero sobre todo formar seres humanos, formar ciudadanos. Para ti ahorita, en este momento de crisis y con todo lo que se avecina, ¿no? ¿Dónde ves a la universidad partiendo de estas reflexiones que hiciste sobre el factor del liderazgo? Muchas gracias, rector. Hay un tema que me parece enormemente interesante, es entender que ahora estamos en una emergencia coyuntural, pero que en realidad, digamos, hay una emergencia de fondo, que es una emergencia estructural, que es la emergencia del cambio climático. Y por otro lado, que hay otro factor que va a condicionar mucho nuestro futuro, que es, hay muchos, 3 o 4, no 200, pero 3 o 4. Uno de ellos va a ser que vamos a continuar viviendo esta especie de sensación de sobredosis de tecnología. Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante en términos de la universidad, que es aprender, digamos, a manejar esta incertidumbre. Me ha gustado mucho cómo Guillermo ha vinculado, digamos, liderazgo e incertidumbre, cómo aprender a manejarnos, no solamente en el riesgo, sino en la incertidumbre. Creo que lo difícil que tenemos por delante es cómo formar a gente en paradigmas y en tecnologías que sabemos que van a existir, pero que todavía no existen. Entonces nos cuesta mucho, digamos, orientar la universidad al futuro. Insistimos mucho en conocimientos, que son conocimientos que yo creo que no están orientados al pasado, pero que van a ser más efímeros que en el pasado. Entonces yo creo que tenemos que generar un nuevo mix de conocimientos
de aptitudes, por tanto, pero también de actitudes para formar a gente que básicamente lo que tendrá que aprender a hacer en su vida es a adaptarse. Somos organizaciones tan estables, con personas que pasan toda la vida dentro de una organización, que tendremos que ser, digamos, muy hábiles para, teniendo tan poca experiencia nosotros en cambiar y en adaptarnos, formar a gente que a lo largo de su vida básicamente lo que tendrá que hacer es adaptarse. Y este es nuestro gran reto. Muchas gracias, Xavi. Fíjate que hace poco he tenido diálogos con prácticamente todos los sectores o con todos los grupos de la comunidad QCA, en donde estamos atendiendo de manera muy particular a los vulnerables, sobre todo aquellas mujeres y hombres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Mujeres en un entorno muy complejo, nuestros estudiantes que provienen de comunidades originarias, indígenas, a el grupo de la diversidad, ¿no? Que también hay que escucharlo, que también hay que conocer qué está pasando en su entorno y de qué manera. Y esta jornada, cuando a mí me preguntaban cuándo íbamos a regresar a clases, oiga, me decían, oiga, rector, ¿cuándo regresamos a clases? Y lo primero que yo dije, espero que nunca regresemos a las clases como solíamos tenerlas. Esa fue mi respuesta, ¿no? O sea, porque verdaderamente estoy convencido que este momento nos va a probar a las instituciones y a las personas. Entonces, cuando yo respondí, espero que nunca, me refería a que no podemos regresar a un aula con 40 estudiantes, en donde un docente se pone enfrente, en donde lo que estamos, no voy a alargar mucho esta conversación porque ustedes son expertos en esta materia, pero sí nos quedamos con el sabor por esta charla en que tendremos que tener una misión, ¿no? Y tomar decisiones ágiles y sobre todo con una velocidad impresionante, porque coincido yo con ustedes y particularmente con Xavi, con lo que dijo ahorita, en el sentido de que tenemos agendas estructurales, ¿no? Y que no habíamos resuelto en el pasado y que se nos agregó una que yo no sé qué tan emergente va a ser y si esta agenda solamente será emergente o será nada más la antesala de una nueva agenda global. De tal suerte que ahora más que nunca tenemos que atender con mucha sensibilidad. Yo percibo que empieza a haber un cansancio en nuestra sociedad por el confinamiento, y también veo que la nueva normalidad o el retorno no tiene las condiciones de certeza. Y algo que ustedes decían es cómo crear, digamos, este sentido de credibilidad, ¿no? O sea, que nos crean que lo que estamos decidiendo hoy tiene, si bien ahora tiene un efecto, puede ser cierto costo, por así decirlo, más vale que no tengamos el costo ahora por un bienestar futuro. De tal suerte que, no sé, como un último comentario de ustedes, vamos a cerrar a las 12:15, está muy interesante, pero a mí me gustaría escucharles ahora desde la perspectiva de la sociedad. Pongámonos en el papel o pongámonos en el rol de estas mujeres, madres de familia, que se encuentran ahora en una condición vulnerable. Vayámonos a esos grupos que hoy económicamente perdieron el empleo, ¿no? Ustedes saben, en Jalisco, particularmente en Jalisco, estimamos que de lo que va a marzo a mayo, estamos perdiendo arriba de 90,000 empleos. O sea, se pueden imaginar, de por sí ya había debajo de la línea de bienestar ya traemos un problema. Como yo decía Yolanda, todo lo que ganamos en los últimos años en dinamismo económico lo perdimos en muy poco tiempo. Y su recuperación no va a ser
con la misma política pública ni con las mismas estrategias. De tal manera que ahora pensemos en esas personas que estaban en la normalidad, que tenían un trabajo, que tenían un crédito hipotecario, que pagaban colegiaturas y que de la noche a la mañana perdieron el empleo y posiblemente no lo van a recuperar el mismo empleo. O pensemos en las comunidades wixáicas, digamos, pensemos en este segmento de personas que tienen hoy por hoy una doble complejidad. ¿Qué le recomendarían ustedes al liderazgo, al tomador de decisión? ¿Qué le recomendarían a quienes estamos ahora en el frente y que esa condición de incertidumbre te puede llevar a pensártela dos veces sobre decidir sobre qué decidir? Creo que ahorita el gran dilema es decidir sobre qué decidir, ¿no? Es un planteamiento. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en la reactivación económica, efectivamente, como decía Carlos Iván, que estamos ayudando al gobierno en la toma de decisiones para la definición del control epidemiológico, pensando desde los más vulnerables, ¿qué le recomendarían ustedes al liderazgo que tiene que decidir hoy en el presente? Si gustan, ahora, si me lo permiten, lo voy a hacer al revés. Empezamos por Xavi, luego Guillermo y cerramos con Yolanda, si les parece bien. Muy breve, para dejar espacio, digamos, a Guillermo y a Yolanda. Es realmente difícil. Lo más fácil, digamos, es hacer recetas simplistas, pero yo solamente quería deciros una cosa respecto. Lo consistente es hacer dos cosas. Uno, articular políticas sociales en un momento, digamos, que va a ser muy duro, que sean políticas sociales orientadas, digamos, a la salida de la crisis y que no sean, digamos, pasto del populismo una vez más. Y en segundo lugar, digamos, hacer una reflexión también, y es que de estas crisis se sale en parte también individualmente. No quiero hacer este discurso porque va a ser tan neoliberal que me voy a crucificar yo mismo, sin insistir en la otra parte, digamos, de las políticas públicas. Pero hay algo, digamos, que no tenemos. Tenemos que intentar también trasladar, ayudar mucho a la gente, digamos, que tiene menos oportunidades, pero también, digamos, es un momento, digamos, para adaptarse y para esforzarse. Y es un error cuando tenemos determinadas, digamos, reflexiones en las que aislamos este esfuerzo de adaptación, ese esfuerzo de transformación de las personas concretas. Pues sí, va a ser el momento en el que, digamos, no solamente los estados van a tener que poner mucho de su parte para salir, sino también las personas, ¿no? Y lo digo con la reflexión rector que hacía antes, ¿no? Que en lo que esté en nuestra mano, cuando generemos estas dinámicas con nuestros estudiantes, nuestros alumni, pues insistir mucho en esto, que cuando hablamos de sentido emprendedor no solamente hablamos de crear empresas y de crear cosas que la sociedad necesita, sino también, digamos, hablamos de esta necesidad en momentos de adversidad, ¿no? De que cada uno ponga de su parte, además, lógicamente, de poder participar de políticas de reequilibrio que sean justas. Esto es lo que se me ocurre, rector. Muchas gracias. Guillermo. Sí, yo al hilo de lo que comentaba Xavi, que cada uno ponga de su parte, y creo que es esencial, bueno, y lo que comentaba usted, rector, hay que enfrentarse a decidir sobre qué hay que decidir, pero la única opción que no tenemos es no decidir. O sea, que en todo caso a unos tocará decidir y a otros tocará asumir, pero sobre todo el líder tendrá que decidir. Yo, más allá de lo que es la política social y ese concepto de Xavi de que eso es un esfuerzo colectivo, que cada uno le toca hacerlo, yo creo que también nos estamos dando cuenta es que las personas son capaces de hacer cosas que no pensábamos que eran posibles. Estoy viendo a profesores que están abrazando la formación online cuando habían sido resistentes y le están viendo y están siendo capaces de adaptarse a unas velocidades espectaculares, ¿no? Y, o sea,
nos va a obligar a provocarnos un cambio a todos. Y tenemos que ser capaces también de confiar en la capacidad de las personas de adaptarse a ese cambio. También como líderes tenemos que confiar en esas capacidades, ¿no? Los estudiantes están asumiendo esto con responsabilidad, están entendiendo incluso que a lo mejor reciben una formación mejor en un modelo más híbrido y que están pedagógicamente más soportados. Y bueno, pues creo que no solamente generar confianza, sino también confiar en esa capacidad de las personas de cambiar y adaptarse a una situación en la cual socialmente tendremos que tener, pues, aplicar muchos esfuerzos, porque hay muchas personas perjudicadas, pero con la confianza de que si lo hacemos entre todos, pues saldremos adelante. Gracias. Yolanda. Me quedo con varias reflexiones y creo que a nivel social la más importante es la empatía y cómo aprovechamos la innovación digital para la inclusión. Y cómo en esta etapa de crisis y de contracción las organizaciones se reinventan y se vuelven más ágiles, que me gustó mucho este concepto tanto de Guillermo como de Xavi, en el sentido de que hoy la universidad puede hacer mucho, puede desarrollar bootcamps de 4 o 5 semanas, enfocarse en desarrollar esas habilidades en las zonas más vulnerables donde sabemos que se ha perdido más empleo, juntarse con la industria. Y hoy, si por algo es demanda, es por talento con habilidades digitales básicas. Si alguien se mete a la página de cualquier emprendimiento digital, lo que más están reclutando son diseñadores UX, testers de aplicaciones, cientistas de datos, y para eso no tienen que ir la persona a la universidad a ganar un grado de ingeniería 5 años. Necesita habilidades básicas en los lenguajes de programación que ahorita más están usando los emprendimientos. Y esas habilidades básicas se pueden aprender desde casa. Pero hay que diseñar esa estrategia de democratizar el acceso a esas habilidades, y me parece que ahí es donde esa agilidad, por ejemplo, de las instituciones educativas puede ser un gran detonador de desarrollo y de democratizar el conocimiento en tiempos de crisis. Y todo eso puede pasar mientras la gente está confinada, ¿no? Pueden aprender cosas, pueden aplicar a trabajos, pero tiene que ser un ejercicio muy coordinado. La inclusión digital es indispensable, sobre todo en personas adultos mayores. Pueden tener la pensión en línea, pero si nadie se toma el tiempo de enseñarles a lo importante que es cuidar su password, a dar retroalimentación a quien diseña aplicaciones de que los adultos mayores necesitan números más grandes, de que son más lentos en su motricidad. Esa es la base de la economía digital, ¿no? Y en esas pequeñas acciones y en pensar y en diseñar para todas y para todos es donde se hace la diferencia, y donde me parece que también la universidad puede reinventarse en otros espacios fuera del mecanismo de aprendizaje tradicional para incluir a todos a la sociedad de la información y del conocimiento. Y sobre educación en liderazgo, creo que es muy importante la ética y la responsabilidad social, la empatía con todos, en un mundo donde hay muchísima tecnología, pero es solo un medio. Lo más importante es que seamos mejores seres humanos. Sí, muchas gracias. Nos quedan 6 minutos y hay varias preguntas de la audiencia que ha venido siguiendo este webinar desde las redes sociales, y particularmente agradecer a Canal 44, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, porque quiero decirles que gracias a la colaboración de nuestro canal universitario se abrió muchísimo la cobertura, y estoy viendo aquí el reporte de quienes están siguiendo este foro, es muy elevado. Hay varias preguntas, pero hay una de ellas en particular que tiene que ver con el liderazgo y la comunicación. La pregunta tal cual es, ¿cuáles serían los mejores mecanismos o herramientas de comunicación para que un líder disminuya la incertidumbre en su entorno, en sus colaboradores, en la comunidad que quiere guiar, que quiere dirigir? Y ahora yo le agrego, esa es la pregunta, y yo le agregaría a la pregunta, sabemos que hoy la comunicación, la información en redes y en las tecnologías tiene un rol fundamental para poder llegar, para que el mensaje llegue con claridad y que esta comunicación pueda ser asertiva y que pueda generar
un efecto positivo, porque también vemos por otro lado que la digitalización y la tecnología también ha permitido que permee mucha información que lejos de orientar, desorienta, que lejos de dar tranquilidad, intranquiliza, que lejos de crear certidumbre, genera incertidumbres. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían los mejores mecanismos y herramientas de comunicación para que un líder disminuya la incertidumbre de a quienes está comunicando? Abierta. Simplemente, muy rápido. La mejor herramienta de comunicación es superar la necesidad de decirlo todo. Superar la necesidad de decirlo todo. Menos es más. Menos es más. O sea, es claridad, capacidad de síntesis, digamos, empatía directa para poder llegar. Ok. Muchas gracias. Sí, yo quisiera añadir una idea. ¿Perdón? Adelante. Adelante, Guillermo. Sí, añadir una idea muy corta también, y abundando algo que ha dicho Xavi antes, y también reforzando decir, bueno, comunicar bien no es comunicar mal, es comunicar mejor, mucho más claro, pero sobre todo también es escuchar. Vuelvo a la idea de si nosotros no sabemos escuchar, no podremos comunicar, no sabemos lo que la gente necesita realmente escuchar, no sabemos lo que necesitamos saber. ¿Cuántos cursos hay de comunicación? Pues seguro que tenemos muchísimos. ¿Cuántos cursos hay de saber escuchar? Casi ninguno. Es la asignatura pendiente para poder comunicar bien. Gracias. Yolanda, querías comentar algo también, ¿verdad? Sí, comparto plenamente la importancia de escuchar, ¿no? Y de entender las necesidades de las personas a las cuales estamos comunicando. Y agregaría una frase que a mí me gusta mucho, que en inglés se llama walk the talk, ¿no? Y es, hay que hablar con el ejemplo, hay que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pero sobre todo se dice más cuando se hace y cuando se muestran los resultados de ese hacer y cuando ese hacer responde a las necesidades de las personas que queremos servir. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay otra, tenemos 2 minutos. Yo creo que para quien quiera contestarla y prácticamente poder cerrar. Liderazgo organizacional. Desde su punto de vista, las organizaciones hoy, y sé que es difícil contestar, no sé, ¿creen ustedes que lo que está sucediendo a nivel país, ¿no? La conducción del liderazgo para llevar a México en este proceso de cambio, ¿harían ustedes alguna recomendación en particular? Una recomendación genérica, no para México, sino para el mundo. Es un pésimo negocio alejar el talento de la política. Muchas gracias. A mí me parece una reflexión importante la corresponsabilidad, ¿no? Atender una crisis como la que estamos viviendo no es responsabilidad nada más del gobierno, de las universidades o del sector privado. La responsabilidad es de todos como humanidad. Y en la medida en que a nivel multiactor haya espacios de diálogo, de debatir, de analizar cuál es la evidencia que se tiene para ir tomando las decisiones, es como también se va creando más certidumbre. Cuando todas y todos formamos parte de la estrategia de solución, cuando todas y todos se dialoga en un espacio donde se puede decir, oye, nos equivocamos y está bien y se vale equivocarse, ¿no? Pero en ese espacio abierto de diálogo, de poder llevar una crisis de manera consensuada, multiactor. Gracias. Sí, yo añadiría esa idea que apuntaba antes, es decir, sobre todo la responsabilidad como sociedad es no instalarse en la crítica y no ahogar a los líderes, a las personas que están asumiendo la responsabilidad, porque realmente también merecen ese reconocimiento. Pues muchas gracias. Estamos en la raya del tiempo para concluir. A nombre de la Universidad de Guadalajara y particularmente del CUSEA, les agradecemos su participación, sus aportaciones. Nos quedamos
con un mosaico de perspectivas sobre el liderazgo organizacional en tiempos del COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia que nos siguió. También gracias a Canal 44. Y bueno, particularmente a mi amigo Carlos Iván también, felicitarle por el trabajo coordinado que hicimos para llevar este webinar el día de hoy. A Omar también, gracias. Y nos encontramos abiertos para poder seguir con este diálogo. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde, todas y todos. Gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Gracias.